¿Sabías que mantener un cuerpo sano, con energía y con un peso adecuado depende en un 20% de ejercicio físico y de un 80% de la manera en cómo nos alimentamos? ¿Te gustaría conocer conceptos claves de la medicina funcional que llevados a la práctica te pueden ayudar a mantener un cuerpo esbelto, saludable y lleno de energía? Si es así, te invito a que te quedes y que revises el material que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente bienvenidos a otro resumen más de este su canal Aprendiendo y Emprendiendo, un canal dedicado a la autoformación. Tal vez hayas escuchado la frase popular, cuerpo sano, mente sana. Y es por eso que hoy les traigo el resumen del libro El Milagro Metabólico, un libro publicado en el año 2019, en el cual su autor nos comparte desde sus conocimientos y experiencia profesional en medicina funcional cómo a través de conocer el funcionamiento de nuestro organismo y los valores nutricionales de los alimentos podemos sanar nuestro cuerpo, disminuir de peso y a su vez evitar la aparición de enfermedades provocadas por el síndrome metabólico, como la diabetes, la hipertensión arterial, colesterol alto y enfermedades cardiovasculares. Aunque este libro trata un tema controversial como lo es la alimentación saludable, los invito a que mantengan mente abierta y sean bastante eclécticos con respecto a su contenido. Si desean profundizar en el tema, les recomiendo la lectura completa del libro. Luego de esta corta introducción, los invito a que se pongan cómodos. Si son nuevos por acá, consideren la opción de suscribirse para formar parte de esta comunidad de aprendizaje y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y sin más, comenzamos. Para empezar, vamos a hablar del autor, el doctor Carlos Jaramillo, médico de la Universidad de La Sabana en Colombia y del Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos, con especialización en fisiología y bioquímica clínica de la Universidad de Harvard, cuya pasión ha sido encontrar la raíz de las enfermedades crónicas, pasión que lo ha llevado a aplicar un concepto de salud enfocado en un estilo de vida saludable, con aval científico, basado en la nutrición como eje principal. El autor divide su libro en tres partes. En la primera parte explica en qué consiste o qué estudia la medicina funcional. Asimismo, qué es el metabolismo, qué hormonas intervienen y cómo influyen para que tengamos una vida más saludable. Parte del libro que vamos a abordar en esta primera entrega de la serie. Si te quedas hasta el final, te voy a dejar un test para que sepas cómo se encuentra tu metabolismo. En la segunda parte, el autor nos habla acerca de la verdad de algunos mitos alimenticios y su influencia en el desarrollo de enfermedades relacionadas con el proceso metabólico. Y en la tercera parte, el autor nos invita a que nos hagamos responsables de nuestro metabolismo desde el conocimiento y la conciencia. Además, nos enseña qué podemos comer, qué no debemos comer, cuándo podemos comer, lo que sí podemos comer, la verdad sobre las dietas y la importancia del ayuno. El modelo actual de salud tiene que cambiar. De acuerdo con lo mencionado en el libro Medicina no convencional, el autor, el Dr. Kriser, cree que nuestros hijos pueden constituir la primera generación que vive menos que sus padres, y la principal causa de este desastre y de millones de muertes en el mundo serán las enfermedades causadas por el desorden en el metabolismo. ¿Pero qué es el metabolismo? El metabolismo es la capacidad que tienen las células del cuerpo para utilizar adecuadamente el oxígeno y el alimento que entra en nuestro organismo con el fin de producir energía. En este proceso es clave parte de nuestras células llamadas mitocondrias. Ellas se encargan de producir energía todo el tiempo sin parar para que nuestro cuerpo funcione. Pregunta: ¿qué clase de energía estamos llevando a nuestra boca? Una triste verdad. Uno de los principales causantes de las enfermedades de síndrome metabólico son nuestros hábitos alimenticios, que han hecho que la obesidad vaya en aumento y que según estudios de la Organización Mundial de la Salud, se cree que uno de cada 5 personas padece de diabetes o prediabetes. En algunos lugares se estima que 2 de cada 3 personas pueden tener esta enfermedad. Los hábitos alimenticios que hoy tenemos los debemos a un cambio que se produjo hacia los años 50, producto de una investigación desarrollada por el biólogo estadounidense y doctorado en fisiología Ansel Keys, llamado el estudio de los 7 países, en el cual se analizó arterias de personas fallecidas en las cuales se encontró acumulación de grasa. En esta investigación se demostró que en los países en donde había mayor consumo de grasas también había mayor aumento de enfermedades cardiovasculares. Se dedujo que el gran problema en la alimentación era el exceso de grasa, y en ese momento los carbohidratos empezaron a tener más protagonismo en las dietas de las personas. Pero aún queda un asunto pendiente, el de las calorías. Como es sabido, el exceso de calorías termina convirtiéndose en grasa. Revisando el universo de los macronutrientes, que son aquellas sustancias que le proporcionan energía al organismo para un buen funcionamiento,
dentro de los cuales están los carbohidratos, las proteínas y las grasas, se encontró lo siguiente, que cada gramo de carbohidrato y de proteína le aportaban 4 kilocalorías al organismo, mientras que un gramo de grasa le aportaba al organismo 9 kilocalorías, confirmando de cierta manera la teoría del Dr. Case. Si la grasa tapa las arterias y la grasa tiene más calorías y estas también se convierten en grasas, entonces en las dietas se deben de eliminar las grasas y de esta manera se disminuye el número de calorías. El autor manifiesta en el libro que la idea de cambiar las grasas por los carbohidratos fue un gran error. Hacia los años 70, la industria alimenticia, al quitar la grasa de los alimentos, se dio cuenta que estos quedaban con sabores desagradables. Para solucionar el tema del sabor, se les ocurrió agregarles azúcar. Y a partir de ese momento empezó a crecer el imperio azucarero y con ello el sobrepeso, la diabetes y otras enfermedades. En Estados Unidos, cada año se reportan 3.000 casos de ataques cerebrovasculares en niños menores de 10 años. Son niños que desde que nacen toman leche de tarro o leche de fórmula, que contiene azúcar. Niños que no paran de tomar gaseosas y desayunan con cereales azucarados. Esto ha venido creando niños adictos al azúcar que posteriormente serán adultos enfermos. Tenemos que dejar de lado la creencia que todos los problemas de salud son hereditarios y que la información genética se repite como una maldición de generación en generación. El verdadero enemigo es nuestro estilo de vida. Un estilo de vida impulsado por la industria alimenticia con la masificación del azúcar, los conservantes, los colorantes artificiales y las comidas congeladas. Vemos cómo cada día crece la productividad de esta industria, no importa qué tan nocivos sean sus productos para la salud humana. Teniendo en cuenta esta problemática de salubridad, empieza a tomar fuerza la medicina funcional, que es una especialidad de la medicina que estudia los porqué de las enfermedades para entender sus causas y poder curarlas con los mejores medicamentos del mundo, los alimentos. A diferencia de la medicina tradicional, que interviene cuando los síntomas de una enfermedad aparecen con medicamentos químicos que generalmente solo la controlan y que a su vez pueden provocar en un paciente efectos secundarios. Uno de los errores más frecuentes es pensar que la comida que le damos al cuerpo es tan solo una sumatoria de calorías. Se nos ha hecho creer que el consumo de calorías está relacionado directamente con el sobrepeso y que si nos excedemos en su consumo, la solución es quemarlas con altas dosis de ejercicio. Las calorías son simplemente unidades de energía que un alimento contiene. Hay calorías que entran al organismo y éste las utiliza inmediatamente, otras que por el contrario se dejan de reserva y otras ni siquiera se pueden procesar ni metabolizar. Es importante saber que constantemente el cuerpo está quemando calorías. En cada función que realicemos, nuestro organismo necesita energía. Inclusive cuando dormimos estamos quemando calorías. Tenemos que saber que nuestro organismo tiene una tasa metabólica basal, que es un indicador que nos muestra cuál es el gasto de calorías total en un día que cada uno de nosotros utiliza para realizar sus funciones normales. La tasa metabólica basal es igual al gasto energético diario. Es lógico que si hacemos ejercicio consumimos más energía, por lo tanto necesitamos más calorías. Se puede pensar que una estrategia para luchar con el sobrepeso es ejercitarse al máximo y disminuir la ingesta de calorías. Sin embargo, el autor menciona que no recomienda esta práctica y lo explica con el siguiente ejemplo. Imagínense que lo que sucede con esta práctica de la disminución de calorías es parecido así como cuando nos bajan el sueldo. Si antes ganábamos, por colocar un ejemplo, $2.000 mensuales y con esta cantidad de dinero vivíamos de una manera cómoda, podíamos viajar, buenos restaurantes, algunos lujos, ropa de marca y nos alcanzaba para ahorrar. Y de repente nos reducen el sueldo a la mitad, es decir, $1.000. Al principio nos parecerá terrible. Nuestros hábitos de cómo gastábamos el dinero tendrán que cambiar y ajustarse a estas nuevas condiciones. Y en un par de semanas lograremos equilibrar nuevamente las finanzas y podremos vivir cómodamente con esta cantidad. Inclusive, si somos juiciosos con el dinero, también podríamos ahorrar. Ahora pensemos que no se trata de dinero, sino de las calorías o la energía que entra en nuestro cuerpo. Cuando hay una disminución de calorías, si antes realizábamos nuestras funciones con un número alto y empezamos a bajarlas, nuestro organismo lo notará y al final se ajustará a esta nueva condición. Es posible que al principio bajemos de peso, pero una vez nuestro organismo se acostumbre a vivir con menos salario, el proceso de pérdida de peso se estancaría y hasta es posible que volvamos a aumentar nuevamente.
por lo que tendremos que nuevamente disminuir el consumo de calorías si queremos seguir disminuyendo de peso. Y nuevamente nuestro organismo, que es tan inteligente, se adaptará y el proceso se repite, hasta el punto de enfermarnos por no darle al cuerpo la energía necesaria para su óptimo desempeño. El autor afirma que pensar solo en el número de calorías de los alimentos puede ser una práctica peligrosa. ¿Por qué? Primero, hace que perdamos el gusto y el placer en la comida y en el comer, por solo estar pensando en las calorías. Segundo, el contar calorías nos hace suponer que todas las calorías son iguales, y no es lo mismo 100 calorías que nos proporciona una porción de brócoli que 100 calorías proporcionadas por una bolsa de gomitas de dulce. Tercero, esta práctica por el conteo de calorías para la disminución de peso es una práctica que nos puede llevar a tomar decisiones erradas cuando realizamos dietas y que muy posiblemente se pueden convertir en un desorden metabólico e incluso hasta en traumatismos alimenticios como la bulimia o la anorexia. Cuarto, además la medida utilizada para el cálculo de las calorías está basada en una dieta estándar de 2000 calorías. Este es un modelo exportado de los Estados Unidos y que no aplica para todo el mundo. Recuerden que cada persona tiene una tasa metabólica basal de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, para una persona que mide 1,90, 2000 calorías sería una cantidad baja para su consumo de energía. Sin embargo, para una persona que mide 1,50, esta cantidad será demasiada. Quinto, y por último, se nos ha vendido la idea que la mejor forma de mantener nuestro cuerpo en buen peso es ejercitándonos. Sin embargo, el autor nos recuerda que el peso adecuado depende en un 80% de nuestra alimentación y el 20% restante del ejercicio que hagamos. En este punto, el doctor Jaramillo nos invita a la reflexión y nos dice que tengamos en cuenta que todo el ejercicio del mundo nunca contrarrestará una mala alimentación, que olvidemos esa vieja creencia que el que peca y reza empata, porque en el caso de la nutrición no aplica. Ahora ya sabemos que la lucha contra las calorías al final no sirve de nada para evitar el sobrepeso. De nada sirve correr como Forrest Gump y someterse a una dieta de 2 hojas de lechuga al día. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograrlo? Una de las cosas que podemos hacer es conocer más acerca del proceso metabólico y más precisamente de las hormonas que intervienen y cuál es su función. Y es aquí donde el video se pone bueno. La primera hormona de la lista, y la que el autor la llama la reina de las alteraciones metabólicas, es la insulina. Esta se produce en el páncreas y su función principal es regular el comportamiento de la glucosa en nuestro cuerpo después de que comemos algo. La mayoría de alimentos que consumimos, el cuerpo las transforma en glucosa, una de las principales fuentes de energía para las células de nuestro cuerpo. Una vez esta llega al torrente sanguíneo, el páncreas segrega insulina. La insulina tiene doble función. De un lado, toma las moléculas de glucosa y envía un 80% de estas a todos los órganos y partes del cuerpo que necesitan energía. Y del otro lado, almacena en el hígado el 20% como reserva de energía que puede ser usada en caso de ser necesario. Cuando la insulina está en niveles adecuados, ayudará a que el funcionamiento del cuerpo sea ideal. Sin embargo, el exceso de glucosa estimulará al páncreas a producir más insulina para contrarrestar ese exceso. Inicialmente, ese exceso de glucosa, la insulina lo exportará y lo albergará en forma de grasa en algunos órganos o debajo de la piel, corriendo el riesgo a futuro de padecer de obesidad. De continuar con los excesos de glucosa, va a llegar un momento en el cual la insulina no la va a poder controlar y el organismo va a desarrollar resistencia a la insulina, lo que puede conllevar a la aparición de la diabetes tipo 2. La insulina es como los celos en una relación amorosa. Poco está bien, pero en exceso causan un enorme daño. La insulina es la causante de varios desórdenes metabólicos que pueden generar enfermedades como la obesidad, triglicéridos altos, el hígado graso, la cirrosis no alcohólica, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares. Por esto, es necesario tenerla bajo control. De los tres macronutrientes sobre los cuales siempre habla el autor en el libro, son los carbohidratos los que más estimulan la producción de insulina, seguido de las proteínas y las grasas saludables. La insulina tiene una relación directa con la cantidad de kilos que ganamos o perdemos. El metabolismo no depende solamente de la insulina, existen otras hormonas como la leptina, que se produce en el tejido adiposo, cuya principal función es mandarle al cerebro la señal de que ya estamos satisfechos. Sin la leptina, quizá comeríamos hasta reventar. Cuando se estudia a las personas obesas con diabetes o con un problema metabólico, se termina descubriendo que los niveles de leptina eran altos. ¿Por qué? Porque la insulina también está en niveles altos. Y así como el cuerpo genera resistencia a la insulina
cuando ésta se produce en grandes cantidades, también lo hace con la leptina, es decir, también se genera resistencia. Y cuando esto pasa, el cerebro no entenderá las señales de pare, no coma más. En otras palabras, el sobreestímulo a la hormona insulina estimulará de igual manera a la leptina. Y si la leptina está sobreestimulada, ya te podrás imaginar. En otras palabras, el sobreestímulo a la hormona insulina estimulará de igual manera a la leptina. Otra hormona que participa en el proceso metabólico es el cortisol, que se produce en la glándula suprarrenal que está ubicada sobre los riñones. El cortisol es el encargado de activar las respuestas del cuerpo ante una amenaza o ante el estrés. El cortisol tiene injerencia en todos los órganos del cuerpo. Gracias a él podemos adaptarnos a diferentes situaciones que nos presenta la vida. El estilo de vida moderno viene cargado con un sinnúmero de preocupaciones, tales como la falta de sueño, el exceso de trabajo, la necesidad de permanecer conectados, el exceso de radiación, la vida sedentaria, la baja autoestima, entre otras, que al final terminan convirtiéndose en estrés. Y esto hace que el cortisol se eleve como respuesta del organismo. Y cuando este se eleva, también se elevan los niveles de insulina. Y ya hablamos de lo que puede llegar a suceder cuando tenemos altos nuestros niveles de insulina. Los desbalances en el cortisol pueden causar además pérdida de la memoria en personas jóvenes, alteraciones crónicas del sueño, depresión, baja respuesta inmunológica, entre otras. Y por último, otro actor importante del metabolismo, el ácido úrico, que es un desecho formado por todas las células del cuerpo como parte de la eliminación del ácido desoxirribonucleico, el popular ADN, mientras éstas se van renovando. En niveles normales, el ácido úrico permanecerá dentro de las células y tiene funciones protectoras y antioxidantes, pero si hay demasiado de él en nuestro cuerpo, se quedará por fuera de las células y tendrá efectos oxidantes, causará inflamación en el organismo y nos conducirá a una enfermedad. El nivel de ácido úrico aumenta por dos razones principales, porque nuestro cuerpo produce mucho o porque lo eliminamos poco. La enfermedad más común cuando se eleva el ácido úrico es la gota, una especie de artritis que se manifiesta en los codos, en las rodillas y en el dedo gordo del pie, que incluso puede causar deformaciones corporales llamadas tofos, aunque no es la única enfermedad que el ácido úrico puede provocar. Existe un camino rápido que hará que el ácido úrico se eleve, llamado la ruta de la fructosa, que consiste en el consumo elevado de fructosa. La fructosa la encontramos en el ajo, la cebolla, espárragos, la manzana, el durazno, almendras, sandía, frijoles, entre otros alimentos. Más adelante hablaremos de la fructosa y del azúcar de las frutas. Cuando tenemos exceso de fructosa en el cuerpo, el hígado producirá grandes cantidades de ácido úrico para contrarrestar esta ingesta de energía, y esta estimulará el cortisol, que a su vez estimulará la insulina, un círculo peligroso. Otro efecto colateral del ácido úrico es que cuando su nivel está elevado, el organismo anula la producción de óxido nítrico, cuya función es la de la dilatación de las arterias para que nuestra sangre circule sin contratiempos. Si hay poco óxido nítrico, las arterias estarán tensas, lo que puede ayudar a desarrollar hipertensión arterial, que es considerado un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. En algunos pacientes, el aumento de ácido úrico se da por el consumo en exceso de carnes rojas, carne de cerdo, embutidos, etc. Para terminar esta primera entrega, vamos a mencionar, de acuerdo con el autor, un producto que ha sido utilizado por la industria alimenticia desde hace ya varios años y que se ha comprobado científicamente mediante neuroimágenes que su estímulo en los centros del cerebro que controlan la ansiedad y las adicciones es 8 veces mayor que el de la cocaína, los sedantes o el alcohol, y al cual no le hemos dado la mayor importancia y que está creando una de las más grandes enfermedades del planeta en este momento, la adicción a la comida. Y estamos hablando nada más ni nada menos que del azúcar. En el camino a la adicción a la comida, el azúcar es la principal estrella de la ruta. El poder que tiene sobre nosotros es devastador. Se suele pensar que las personas que comen sin parar es porque son ansiosas. Sin embargo, es la comida la que les está causando esta ansiedad. Al elegir los alimentos cerrados, estimulan de mala manera los centros cerebrales y las famosas hormonas de las que hemos venido hablando, las cuales, si activamos de manera desmedida, generan un descontrol en el metabolismo y todo el tiempo tendríamos hambre y ansiedad por seguir comiendo. Lo contradictorio
es que en este caso comer no es la solución. El comer más estimulará nuevamente de manera desmedida las hormonas que participan en el metabolismo y repetir este círculo vicioso tendrá consecuencias nefastas para nuestro organismo. La industria alimenticia lo sabe y actualmente es muy raro encontrar algún alimento que no contenga este ingrediente y así poco a poco nos convierten en zombies del hambre. No pensemos que nos falta voluntad para dejar de comer, cuando le hemos causado un trastorno metabólico al cuerpo y además generado adicción a la comida gracias al azúcar. Es difícil escapar a la tentación de comida más comida. Una de las consecuencias de esta adicción a la comida es el sobreestímulo a las hormonas que intervienen en el metabolismo, las cuales van generando resistencia y por defecto el desorden en el metabolismo que finalmente nos conducirá a una enfermedad de síndrome metabólico. El autor menciona que todas las enfermedades que desarrolla el cuerpo humano tendrán alguna forma de inflamación. Existen dos tipos de inflamaciones. La aguda, que es aquella inflamación que vemos con mayor frecuencia y que puede ser producida por la picadura de un animal o porque nos demos un golpe. Este tipo de inflamación generalmente tiene un alto impacto que poco a poco empieza a desvanecerse y a desaparecer. Es muy común cuando nos golpeamos que el sitio que recibe el impacto se ponga rojo, generalmente se hincha y a las pocas horas está deshinchado. Nos deja un morado que con el paso del tiempo se desvanece. El segundo tipo de inflamación es la crónica y esta es diferente. Es una inflamación que se sostiene en el tiempo, quizá a veces sin darnos cuenta y con el paso del tiempo es la causante de muchas enfermedades. En este punto es donde es importante la adecuada alimentación. Existe en la medicina un concepto llamado la sensibilidad alimentaria, que no es otra cosa que la tolerancia o poca tolerancia que nuestro organismo tiene a determinados alimentos. Cuando hay poca tolerancia a determinado alimento y sin darnos cuenta lo estamos consumiendo de manera constante, nuestro cuerpo reacciona desencadenando una respuesta inflamatoria que sostenida en el tiempo es capaz de modificar o activar los genes en nuestro ADN que disparan la aparición de enfermedades autoinmunes como la úlcera, la artritis, lupus y hasta el cáncer. El autor nos dice que los investigadores sostienen que el colesterol tapa las arterias y que así se producen las enfermedades cardiovasculares. Eso es cierto, pero es una consecuencia. ¿En dónde está la causa? Al examinar el asunto de manera más detallada se verá que si el paciente tiene o ha tenido una inflamación crónica, con el paso del tiempo desarrollará una úlcera en la arteria y por ese pequeño agujero se va a adherir el colesterol que obstruye el flujo sanguíneo. ¿Y cómo llegamos a la inflamación crónica? Afectando nuestro metabolismo a través de nuestros hábitos alimenticios. La comida es la información que le damos al cuerpo. Cada bocado, cada sorbo son datos. Y si el alimento es información, entonces hay que elegir la mejor información para nuestro organismo. Después de haber visto y escuchado la información de esta primera entrega del milagro metabólico, los invito a que respondan con sinceridad el siguiente cuestionario, que nos dará las primeras pistas sobre cómo está nuestro metabolismo. Solo debemos responder sí o no. ¿Tienes ganas de comer todo el tiempo? Si no comes en las horas que tienes preestablecidas, ¿te enfadas, te da dolor de cabeza y o mareo? Cuando estás ansioso o ansiosa, ¿sientes muchas ganas de comer? ¿O pensar en comida te genera ansiedad? ¿Tienes sobrepeso o adiposidad, los llamados gorditos o llantas? ¿Ganas peso con facilidad si no te cuidas? ¿Tienes historial de hipoglicemia o resistencia a la insulina? ¿Tienes o has tenido acné? ¿Tienes historial familiar de obesidad, sobrepeso y o diabetes? ¿Tienes los triglicéridos altos y o pruebas de colesterol alto, HDL bajo y VLDL alto? ¿Tienes circunferencia abdominal mayor de 90 centímetros? ¿Sientes antojos por el azúcar, los postres, los productos de panadería, pastelería y otras harinas? ¿Se te hinchan y o duelen algunas articulaciones ocasionalmente sin causa aparente? ¿Te cuesta trabajo perder peso a pesar de los tratamientos alimenticios y físicos? Las siguientes preguntas solo aplican para mujeres. ¿Tienes historial de quistes en los ovarios? ¿Tienes vello facial o en la espalda tipo lanugo? ¿Tienes ciclos menstruales irregulares? ¿Tienes infertilidad o has tenido abortos espontáneos?
¿Cuántas preguntas contestaste con un sí? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Cuanto mayor sea el número de respuestas afirmativas, mayor será el riesgo de tener una alteración metabólica. La buena noticia es que esta situación se puede revertir si asumimos la responsabilidad de ocuparnos de nuestros hábitos alimenticios. Así es que los invito a que no se pierdan el próximo video, en el cual el autor nos hablará la verdad de algunos mitos metabólicos y de qué alimentos él recomienda que debemos comer para estar esbeltos, sanos y llenos de mucha energía. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sin más, se despide este humilde servidor y hasta el próximo video.